Estas son las noticias de Venezuela. El régimen sigue apresando supuestos mercenarios que venían en la operación Gedeón. Anoche el comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos, informó que la detención de otras 8 personas. Entre estos 8 nuevos presos, según leo en el diario El Nacional, se encontraría un sobrino del general Cliver Alcalá Cordones, que el pasado mes de marzo confesó desde Colombia estar detrás de una operación quirúrgica contra Nicolás Maduro. Y también se nos habla de unos detenidos en la colonia Tovar, donde durante todo el fin de semana hubo un fuerte operativo. El Pitazo titula: FAES captura a 3 supuestos terroristas en la colonia Tovar. Miembros de la FAES capturaron a 3 supuestos terroristas que, de acuerdo con la versión del gobierno de Nicolás Maduro, formaban parte de la denominada Operación Gedeón. La información la dio a conocer el general Néstor Reverol, ministro del Interior y Justicia. Los apresados son Jairo Betelmi, ex primer teniente del ejército venezolano, Jonathan Franco y Evan Rincón, ambos ex sargentos. Más allá de estas noticias, Fede Cámaras fija posición frente a lo que está ocurriendo en el país. Fede Cámaras rechaza todo acto de violencia en nuestro país. El sector empresarial reiteró su compromiso con la construcción de acuerdos que permitan aliviar el sufrimiento de la gente en el marco de un diálogo para lograr el consenso necesarios para el rescate de la institucionalidad y la democracia. En el documento, la cúpula empresarial expresa que a pesar de las dificultades, como nación no podemos permitirnos ni tolerar que continúe y se profundice la espiral de violencia o acciones anárquicas, cuyas consecuencias han sido y serán cada día más difíciles de superar. La intolerancia y la ausencia de acciones oportunas solo derivan en más muertes y destrucción en un país que ya alcanza su 8º año consecutivo de recesión económica con un grave deterioro social. Es una cita textual para el documento de Fede Cámaras. La Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Venezuela considera necesario que se priorice la asignación de los insumos a las asociaciones de productores o empresas agrícolas que cuenten con la semilla, maquinarias y otras herramientas y con comprobada capacidad productiva. Caída del 25% de la producción de plántulas afectará siembra de hortalizas, frutas, raíces y tubérculos. Es lo que leo en Descifrado. En confirmado.com reportan enfrentamiento armado en la entrada de la Cota 905 en Caracas. Una situación irregular se presentó ayer domingo en la Cota 905 cuando una comisión del CICPC hizo frente a sujetos armados mientras realizaban investigaciones en el sitio. La situación se presentó a la altura del Paraíso, según informó el periodista Román Camacho. Comisiones del BAE llegaron al lugar en apoyo. Los funcionarios realizaban investigaciones cuando los sorprendieron sujetos armados que huyeron hacia la Cota 905, zona de paz controlada por el Garbis, Vampi y el Coqui, según informó el periodista. El país se ha vuelto el país de los pranes. El Garbis, el Vampi, el Coqui, el Wilexi, el Gusano. Esos son los personajes de la cotidianidad venezolana ahora, lamentablemente. Y en otras informaciones, para tener una idea de cómo se está viviendo en Venezuela, tengo acá estas notas que vienen en efecto Cocuyo. Por ejemplo, la primera nota nos dice: tuberías de planta de fraccionamiento del criogénico de José no se revisan desde hace 10 años. No se le hace mantenimiento a tuberías de la planta de fraccionamiento de gas del criogénico de Oriente desde hace más de 10 años, según señaló el director de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, Eudis Girot, luego de que se presentara un incendio en el tanque 7 de propano. Más de 10 años sin que le hagan mantenimiento a estas tuberías.
La otra nota de efecto Cocuyo: los tachirenses pasan hasta 23 horas sin electricidad y días sin agua. Hasta 23 horas sin electricidad han soportado los tachirenses durante los últimos días y en medio de una cuarentena que los obliga a estar dentro de sus viviendas, donde además tampoco hay agua en muchas ni gas doméstico, aparte de quedar incomunicados vía internet y hasta sin telefonía móvil o fija. Hablando del tema de la gasolina, es tan terrible. Un familiar de quien les habla vive en La Victoria. Salió a las 10 de la mañana del día sábado para poner gasolina en Turmero, estado Aragua. Regresó al día siguiente a las 3 de la tarde solo con medio tanque. En horas de la noche, se imaginará usted la situación, llegó la Guardia Nacional a dispersarlos porque no podían estar allí. Nadie quería perder su puesto en el estacionamiento. En la fila donde estaban. Decidieron entonces, ya por supuesto después de tantas horas, con esa familiaridad que se tratan los venezolanos, así se desconozcan, ya habían hecho relación, amistad, todos los de la fila, y ninguno quería perder su puesto. Entonces alguien planteó, un vecino, que los podía refugiar en la casa, por supuesto cobrando. Allí se refugiaron hasta que salió el sol, para que pudiese avanzar de nuevo la cola, hasta, como les dije, las 3 y tanto. Después de tanto penar, tanto pesar, solo pudo llenar medio tanque. Algo de ese medio tanque se fue de regreso de Turmero a La Victoria. Así se vive, pues, en Venezuela en estos tiempos. El reloj indica en este momento que son ya las 7:13 de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo. Noticias de Latinoamérica. Jair Bolsonaro compara las medidas de aislamiento con la situación en Venezuela. Comparó ayer las medidas de aislamiento social adoptadas por los estados de su país para frenar el avance del coronavirus con la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Bolsonaro, contrario a las cuarentenas, publicó un video en sus redes sociales de una fiscalización de agentes de la policía en un autobús en el estado de Maranhão, en el noreste y el primer estado del país en decretar el confinamiento total de la población. En otra información que viene desde Brasil, el número de fallecidos causado por la pandemia llegó a 11.123, en tanto que los casos confirmados ascienden a 162.699, según el reporte oficial del Ministerio de Salud. Estos datos sugieren una significativa reducción frente a las últimas 5 jornadas. México suma 112 nuevos fallecidos por el COVID hasta alcanzar 3.465. El incremento de fallecidos en 3,3% y el de enfermos confirmados en 4,7% es de los más bajos que se han registrado desde finales de abril, cuando el gobierno mexicano anunció la entrada a la fase máxima de expansión de la enfermedad. En República Dominicana superaron ya los 10.000 infectados por coronavirus, según informó el ministro de Salud Pública. De acuerdo con el funcionario, se han confirmado 10.347 casos de COVID en el país tras registrarse 465 nuevos contagios del virus. En la Argentina, el gobierno analiza un regreso escalonado a clases después de las vacaciones de invierno. Recordemos que allá en el sur están en el invierno, están por entrar en el invierno. El ministro de Educación, Nicolás Trota, reiteró que el gobierno analiza la posibilidad de un regreso escalonado a las clases, pero con severas medidas de higiene y prevención por el coronavirus. Y siguiendo en la Argentina, ayer se registró otro récord de contagios en un solo día, 258 nuevos casos y casi 2/3 de ellos solo en la ciudad de Buenos Aires. Ya son 6.034 casos, 305 fallecidos en vísperas de que el país ingrese en el día de hoy, lunes, en una fase de mayor flexibilización de la cuarentena.
En Chile se registra el peor día de contagios, camino a los 30.000 casos. Chile registró ayer la jornada hasta el momento con mayor aumento de contagios por coronavirus, con 1.647 nuevos casos, y alcanzó 28.866 positivos, en pleno incremento de la tendencia durante esta semana, según informaron las autoridades sanitarias. Bolivia cumplió ayer domingo el último día de la cuarentena rígida para que hoy comience una dinámica en la que las gobernaciones y los municipios tendrán la responsabilidad de controlar la propagación del COVID-19, además de establecer cierta flexibilidad de las actividades. La responsabilidad de abrir ciertos lugares, de dar mayor movilidad, mayor trabajo, de apretar en otros, es el de los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales, dijo el ministro del Gobierno, el ministro del Interior, Arturo Morillo. Y mujeres en una cárcel del Perú protestan por temor al coronavirus. Con el grito de ayuda, un grupo de internas de un penal de mujeres en Lima realizan una protesta después de que una presa diera positivo por coronavirus, según informó la policía. Ayúdennos, queremos médicos, no queremos morir, ayúdennos, gritaban las internas del penal de Chorrillos en videos difundidos por redes sociales. Y cerramos en Colombia. La Armada de Colombia confirmó que 3 botes militares que fueron encontrados por las Fuerzas Armadas de Venezuela le pertenecen y que los perdieron cuando fueron, entre comillas, arrastrados por la corriente. Agregó que continúan investigando el incidente. A través de un comunicado, la Armada dijo que los vehículos acuáticos estaban en un puesto de control fluvial a la orilla del río Meta, en el departamento del Vichada, en región de la frontera entre ambos países. En el momento se encontraban sin tripulación, fueron arrastrados por la corriente en la madrugada, se dijo en el documento. Recordarán ustedes que luego de la operación Gedeón, el régimen en Venezuela advirtió que esa era una prueba de que Colombia estaba involucrada. La excusa que da la Armada colombiana es que se los llevó la corriente, pero la excusa también suena un poco rara, ¿no? El reloj indica en este momento 7:19 de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, lunes 11 de mayo. Vamos a comenzar en Caracas conversando con Félix Seijas. Félix Seijas es el director de la encuestadora Delfos, es un analista bastante agudo de la realidad venezolana. Él afirma que muchas noticias han dejado de lado al COVID-19, lo han dejado, digamos, en un segundo plano. Escribió esto en el Twitter. Mientras el gobierno, refiriéndose al régimen de Maduro, avanza salvando escollos en su peor momento en lo económico, sigue siendo exitoso en sortear la adversidad que él mismo creó. Avanza en el terreno mediático. Sabe que el juego no es ganar adeptos. Si el juego no es ganar adeptos, ¿qué están procurando? Vamos a abordar la situación general de Venezuela entonces con Félix Seijas. De Caracas vamos a ir a la ciudad de Nueva York para conversar con el periodista Jesús García a propósito de la situación en los Estados Unidos. El doctor Anthony Fauci con otros 2 altos funcionarios médicos entran en cuarentena por un posible contacto con un caso de coronavirus. Barack Obama tilda de desastre absoluto la gestión de la crisis por parte de Donald Trump. De hecho, ya lo veremos cuando entremos en las noticias de Estados Unidos, hay temores, según las últimas encuestas, de que el Partido Republicano pueda perder el control del Senado. En Nueva York comienza la alarma por 3 fallecimientos de menores por la llamada enfermedad de Kawasaki, sumado a las denuncias de negligencia divulgadas en redes por una enfermera. De Nueva York vamos a ir a Jerusalén. Y allí vamos a conversar con el periodista Gabriel Ventasgal. Ventasgal es un periodista muy agudo, conoce muy bien la situación del Medio Oriente. Y con él vamos a tocar el tema de Irán, pero desde la
la perspectiva venezolana. ¿Por qué? Alex Saab, el mismo Alex Saab, el colombiano, estaría organizando un intercambio con Irán que involucra intercambio de oro por gasolina. Y también se anuncia la noticia de que Irán estaría otra vez dispuesto a intercambiar prisioneros con Estados Unidos. Pero nos interesa abordar desde el Medio Oriente, ya no desde Venezuela, el llegar un poco más al fondo de lo que es el problema, la relación conflictiva, peligrosa entre Irán y el régimen de Nicolás Maduro. De Jerusalén vamos a ir hasta Lima para hablar con el politólogo peruano Luis Benavente. El presidente Donald Trump habló con Martín Vizcarra, el presidente del Perú, sobre la pandemia del coronavirus y la situación de Venezuela. Trump le agradeció a Vizcarra todo lo que han hecho desde el Grupo de Lima por el retorno a la democracia en Venezuela. De Lima vendremos a Miami para conversar con el periodista Ronald Hacha. Florida se prepara para una reapertura más plena, si bien los contagios y muertes continúan en alza. Vamos a abordar el tema de la eventual apertura en Florida. Y de Miami vamos a ir a Sevilla para conversar con el doctor Manuel Baturones, reumatólogo, asesor técnico de la Liga Reumatológica de Andalucía. Ayer se celebró el Día Mundial del Lupus. Más de 5 millones de personas en todo el mundo tienen lupus. Y uno de los tratamientos que se aplica en algunos de los pacientes con COVID-19 es la hidroxicloroquina, fármaco fundamental en el tratamiento del lupus. Vamos a abordar entonces también ese tema. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy. Lunes 11 de mayo, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. El editorial con César Miguel Rondón. Comienza una nueva semana y ya en algunos casos son 9 semanas de confinamiento. En otros países son 7, 8 semanas. Son ya meses, largos días, largas horas, donde todos tratamos de volver a cierta normalidad. Pero tenemos latente el temor de que esa vuelta a la normalidad no se pueda dar de manera correcta. Me llega esta información a propósito del coronavirus, la envía el periodista Pedro Pablo Peñalosa desde Caracas, y es una información académica de los médicos en Venezuela. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, estado actual de la epidemia de COVID en Venezuela y sus posibles trayectorias, varios diversos escenarios. Según esto, la situación puede ser muy, muy grave en Venezuela. Habrán notado ustedes que cuando hacemos el repaso por América Latina y reparamos en que las cifras son muy altas, sorprende que en Venezuela las cifras sean mínimas, pero son mínimas porque, una vez más, si miente el régimen en materia económica, en materia social, pues también miente en materia de salud y en materia de la epidemia. Sugiero entonces darle un repaso a este informe de la Academia Venezolana, porque hay que tomar previsiones extras en nuestro país.